charla muy práctica para responder un poco pues, la cotidianidad de esta enfermedad en lo que es probablemente la afectación más, que produce más morbilidad y que en algunos estudios pues, hacen un paralelismo entre lo que significa para un paciente tener una angina de pecho o tener un ojo seco, una keratoconjuntivitis seca. Bueno, no voy a meterme en mucho detalle, pero esto es para que vean la complejidad de la película lagrimal, que es el principal causante del problema de una keratoconjuntivitis seca por Sjögren. La película lagrimal tiene tres componentes básicos. Uno que sería el producido por la glándula lagrimal, que sería el agua de la lágrima, el componente acuoso. Otro que sería la mucina, que es lo que hace que se fije esa película lagrimal a la superficie conjuntival y corneal, que estaría producida por unas células que llegan a la conjuntiva, las células caliciformes. Y el último componente, el más externo, que está producido por las glándulas de meigomio, que están en el borde de la pestaña. Yo siempre digo a los pacientes que es donde nos pintamos la raya, pues ahí es el drenaje de las glándulas de meigomio, de esos acinos, que producen un componente lipídico muy complejo y que lo que hace es que estabiliza la lágrima y evita su evaporación. Estos tres componentes de la lágrima se pueden ver alterados en el síndrome de Sjögren, principalmente la producción del componente acuoso por la glándula lagrimal, pero también la mucina, y eso da lugar a que tengamos el ojo seco, tanto porque producimos poca cantidad de agua como porque es inestable debido a la alteración de los otros dos componentes. Además, hay un componente inflamatorio, hay un aumento de la osmolaridad y hay un montón de interleucinas, con lo cual es un ojo seco, hiposecretor, o sea, secretamos poca cantidad de lágrima y además inflamatorio. En la exploración ocular básica del ojo seco, aparte de, por supuesto, pues ver cuáles son los síntomas del paciente, pero intentamos, ya sabéis que los médicos y los oftalmólogos, en este caso intentamos buscar datos cuantitativos para poder comparar entre una revisión y entre otra revisión si el paciente ha mejorado o ha empeorado, y en eso nos fiamos un poco más que de los síntomas, también de los signos. Documentamos si hay signos de ojo seco, tenemos que documentar también cómo es esa calidad de la lágrima, y también tenemos que descubrir otras causas de irritación ocular, porque a veces el paciente, como síndrome de Sjögren, pues puede tener un ojo seco, pero además puede tener algo añadido. Esto es para que vean, cuando nosotros decimos tiene una queratitis grado 2 o tiene una queratitis grado 3, lo que hacemos es que utilizamos dos tinciones, normalmente se utiliza fluoresceína, que luego la comentaré, y esta que es verdesamina, entonces utilizamos una de color rosa, que es la rosa de Bengala, pero es más tóxica. Y esta tinción lo que hace es que cuando falla esa capa de mucina, ese moco, las células del epitelio conjuntival corneal no tienen moco, pues entonces se tiñe con esta tinción, con ese punteado, que es lo que denominamos como una queratitis, porque es cuando afecta la córnea, ¿vale? Un punteado conjuntival, como se ven en las fotos de los lados, ¿no? Entonces tenemos que ir revisando un poco toda la superficie, la córnea, la conjuntiva vulvar, la conjuntiva de los párpados, el borde de los párpados. Y esta es la tinción más habitual, que es cuando siempre decimos tiñe con fluoresceína, o tiene un grado 2 de Oxford, ¿no? Que lo verán en muchos de sus informes, pues esto es lo que quiere decir, ¿vale? Ya es una tinción que tiñe cuando la célula está dañada, se produce un punteado que nosotros intentamos hacer un estadillaje para poder comparar entre una revisión y otra. Esos pegotitos amarillos, esto es una luz de cobalto que está asociada a la lámpara de hendidura, entonces cuando ponemos esa tinción fluoresce y es lo que nosotros detectamos. Y en pacientes que esa capa de mucina está muy alterada, hace moco, hace filamentos de moco, que es lo que ven en la diapositiva de arriba a la derecha, con esos pegotitos blancos que a veces son muy molestos porque se quedan adheridos a la córnea y producen como sensación de cuerpo extraño o ilusiones. Y luego otro armamentario básico de la exploración del ojo seco sería el test de Schirmer, que son unas tiritas que ponemos para cuantificar qué cantidad de componente acuoso se produce en la lágrima. Luego vemos la estabilidad de la lágrima, que eso nos indicaría un poco más cómo actúa la grasa de la lágrima, si es de buena calidad o no, si evita que se evapora, que es lo que llamamos tiempo de ruptura lagrimal, que básicamente es aplicar fluoresceína, decirle al paciente que no parpadee y nosotros medimos cuánto tiempo es estable la película lagrimal, ¿vale? Cuando empiezan a abrirse lagos, pues decimos, pues es corto. Y la cantidad de menisco que tiene la lágrima, que sería un poco pues ese menisco, esa línea amarilla, que sería la cantidad de lágrima. Esto que parece muy objetivo, luego no es tan objetivo, porque todos estos test
influye muchísimo, pues si no colocas el test de Schirmer, por ejemplo, con mucha delicadeza, pues tú ya estás irritando un poco el ojo y ya estás aumentando a lo mejor la producción de lágrima. El tiempo de ruptura lagrimal, pues no es lo mismo quien abre muchísimo el ojo a quien lo abre menos y se evapora menos, quiere decir que... Pero bueno, con esto es con lo que más o menos nos manejamos de forma razonable. Y como decía antes, no se nos puede olvidar explorar cómo está aparte del ojo, porque la mayoría de los ojos secos tienen un componente mixto, incluso en los pacientes con Sjögren. Muchas veces no solo hay un componente hiposecretoso, sino también hay un componente evaporativo, porque tenemos blefaritis. Blefaritis es cuando el borde de la pestaña, que produce las glándulas de meibomium, como he comentado antes, la que produce la grasita, puede haber una inflamación, puede haber una tendencia a la obstrucción, porque realmente son glándulas que son las glándulas sebáceas como las de la piel. Igual que la piel, a veces podemos tener una obstrucción y tener un grano, pues esas glándulas funcionan igual, son esos puntitos amarillos, y entonces nosotros muchas veces en la exploración presionamos ese borde de la pestaña y exploramos qué calidad tiene la secreción de meibomium, cómo es esa grasa, que debería ser como una gota de aceite, y en algunos pacientes, por mucho que presionamos, no sale nada, o sale como pasta de dientes. Pues eso también está muy asociado a ciudades contaminantes, a la mascarilla, al tipo de piel que tiene la persona, al estrés, a la dieta, y eso puede descompensar con frecuencia a un paciente que tiene un Sjögren que está bien y de repente está mal, y no está mal, no empeora el ojo seco por el Sjögren, sino que empeora porque ha empeorado la blefaritis o porque ha aparecido una blefaritis. Esta es la parte más importante de la charla, que es lo que me pidió la doctora Bonilla, que es el tratamiento. Entonces, el primer escalón, inicialmente, como debería ser todo en medicina, es un poco los factores externos. No tiene mucho sentido que empecemos poniendo ciclosporina y no sé qué, si a lo mejor el paciente lo que tiene es pues, toma un antidepresivo tricíclico, o toma un beta bloqueante, una medicación, o duerme mal, o duerme con una mascarilla porque tiene una apnea del sueño, y eso es lo que le está produciendo el ojo seco. O sea que hay que hacer una buena anamnesis, ver cuál es un poco la calidad de vida del paciente, si nos lo permite la consulta, que muchas veces está un poco saturada, pero habría que hacerlo, ¿no? Los factores que influyen más en el comportamiento del ojo seco serían la alimentación del paciente. Esto lo voy a nombrar muy rápidamente porque antiguamente, bueno, no tan antiguamente, hace 3 o 4 años, empezamos a poner omega 3 a una dosis alta, casi 1 gramo al día, porque parecía que mejoraba la glándula de meibomium y entonces estabilizaba la lágrima. Es verdad que luego salió un artículo en el New England, que es una revista para nosotros de mucha fiabilidad, y desmentía, ¿no? La eficacia de los suplementos nutricionales como omega 3 estaban un poco fueron controvertidos. Entonces, bueno, no va a hacer mal, pero no está claro que mejore. Esto es la tónica en oftalmología. Nosotros no somos unos internistas como los reumatólogos, nuestros ensayos clínicos y nuestros trabajos muchas veces no son tienen demasiada evidencia científica. Punto muy importante hoy en día para el ojo seco, las pantallas. La pantalla tiene un efecto crucial en el ojo seco por 2 motivos. Porque disminuye cualquier fijación de la vista, cualquier tarea de fijación visual, pero sobre todo cuando es una pantalla lo que hace es que abramos más los ojos, no nos damos cuenta y disminuye el parpadeo, con lo cual la evaporación de la lágrima es mucho más rápida. Y además disminuye la producción de mucina, ¿vale? O sea que estamos alterando 2 componentes, ¿vale? De la calidad de la película lagrimal. Entonces, bueno, pues si tenemos que trabajar con pantallas, si nos queda más remedio, si no lo podemos evitar, pero sí podemos tener alguna medida, como la regla de los 20-20-20, es decir, cada 20 minutos, se recomienda descansar 20 segundos mirando a lo lejos, no poner las pantallas muy altas porque si no la apertura de la hendidura es mayor, que si las ponemos bajas, que el párpado cae un poquito y disminuye un poco la evaporación. Y luego también se recomienda poner algo señuelo cerca de la pantalla para recordarnos que tenemos que poner lágrimas con más frecuencia si estamos utilizando pantallas. En cuanto al estilo de vida, pues hay que observar un poco nuestro entorno, y algo tan fácil, por ejemplo, como que la fuente de ventilación, si estamos trabajando en edificios así inteligentes, cerrados, quede detrás de nosotros siempre y nunca delante. Si vamos en un coche, no poner ventiladores, pues echarse lágrimas antes de entrar en un transporte público, centros comerciales, así. Luego hay gafas que intentan producir una cámara húmeda, que son básicamente gafas un poco estilo ciclista, es decir, que protegen tanto la parte lateral y que adaptan muy bien el
del ojo para que si hay viento, más contaminación, pues no nos irrite, y humidificadores, que también sería una ayuda en, sobre todo, pues eso, si tenemos, trabajamos mucho con el ordenador o un poco en ambientes más cerrados. Nuestro segundo escalón terapéutico, bueno, y el primero, también dentro del primero, también sería preguntar un poco si el paciente se pone algo en los ojos, las cremas que utilizamos, los cosméticos, las cremas, aunque no entren dentro del ojo, muchas veces son volátiles, entonces a veces tienes queratitis inferiores y son porque te pones antiarrugas o cualquier cosa por la noche, y eso, aunque no te lo metas dentro del ojo, pero puede irritar, ¿vale? Entonces todo eso hay que revisarlo un poco. El segundo escalón serían las lágrimas artificiales. Las lágrimas artificiales, muchos pacientes nos preguntan ¿cuál es la mejor? No hay estudios. Detrás de las lágrimas artificiales hay mucho interés comercial y yo muchas veces es difícil saber cuál es mejor, ¿vale? Porque cada una tiene unos osmolaridad, ácido hialurónico, hay un montón de cadenas de ácido hialurónico, de cadenas que pesan más, que pesan menos, que son más estables, que se modifican con el pH de la lágrima. Entonces, lo que sí que ha demostrado la lágrima es que mejora clínicamente, disminuye la inflamación también porque diluye un poco los factores inflamatorios, recupera esas células que producen mucina y mejora el desgaste anatomopatológico que vemos en las células con los ojos secos. ¿Qué es una lágrima? Pues es agua al que le hemos echado un agente viscosante, ¿vale? Para que dure más tiempo y se retenga más en la superficie ocular. Los agentes viscosantes principales son ácido hialurónico y las celulosas. El ácido hialurónico ha demostrado más migración de células epiteliales, o sea, si tenemos un defecto epitelial o una queratitis, parece que ha demostrado más estimular esas células para que duran el defecto, pero a nivel clínico no han demostrado eficacia respecto a metilcelulosa, no hay unos estudios comparativos. Y luego hay casos comerciales pues, que meten algún otro factor, pues, como la trealosa, que induce trealodúo, ¿vale? Que son como unas moléculas que también tienen un poco factor regenerante, ¿vale? Pero es difícil elegir, ¿no? Y luego, últimamente, lo que han venido son lágrimas artificiales que intentan, con la base que he comentado antes, de que casi todos los ojos secos y positivos tienen un componente evaporativo, pues añadir un lípido, fosfolípidos, que mejoren un poco la estabilidad de la lágrima, ¿vale? Y otra innovación que ha habido reciente son los ácidos hialurónicos reticulados, o sea, es una lágrima que hace como una malla que parece que retiene un poco más en la superficie la lágrima artificial. El tercer escalón terapéutico serían los antiinflamatorios, ¿vale? Cuando ya hemos modificado las condiciones de vida o lo ha modificado el paciente, con lágrimas artificiales el paciente sigue estando molesto o tiene queratitis, ¿vale? Pues entonces utilizaríamos ya antiinflamatorios. De un poco el que se utiliza más es la ciclosporina, que inicialmente está comercializada desde Estados Unidos con el nombre de Restasis, pero ya vino la ciclosporina europea, que es el Ikervis, que la dosificación habitual es una vez al día. Podríamos utilizar también otro inmunomodulador que es más potente que la ciclosporina, que se llama tacrolimus, pero no lo he comercializado, con lo cual nos obligaría a hacer una formulación magistral. Lo utilizamos para casos más inflamatorios, no tanto para el Sjögren, ¿vale? Cosas nuevas como el sirolimus, que son una investigación, pero el problema es un poco como la ciclosporina, que son muy poco hidrosolubles y la biodisponibilidad de esas antiinflamatorios es mala en el ojo. Los corticoides tópicos son los que mejoran más rápidamente la inflamación, lo que es que ya saben que tienen efectos secundarios que pueden aumentar la tensión del ojo y a largo plazo, si utilizas corticoides potentes, podrías producir una catarata. Y luego también lo hacemos esto, viene una molécula que es ectoína, que es una molécula antiinflamatoria muy suave, no tiene la potencia de un corticoide, pero tiene un efecto secundario, ¿vale? Que la tienen ya muchas casas comerciales, pues el Geloin, el Bisoectoine, varios, ¿no? Entonces esto es un poquito más que una lágrima artificial. La ciclosporina la utilizamos muchísimo en Sjögren, pero la evidencia científica es escasa. Sí que ha mejorado lo que es la anatomía patológica, o sea, si tomamos citologías de impresión, cogemos un papelito, células del paciente antes y después de poner ciclosporina, sí que mejora la célula, pero a nivel clínico los estudios son de una evidencia bastante reducida. Lo único bueno es que no tiene efectos secundarios, es verdad que hay pacientes que dicen que les va fenomenal y otros pacientes haces un ciclo de 3 meses y lo quitas porque no das ninguna mejoría, ¿vale?
tienes que picar. En un tercer escalón terapéutico, que los podemos ir un poco asociando, estarían los tapones lagrimales. Eso tiene sentido en pacientes que tienen una tira, que hemos hecho un Schirmer, que lo hemos mojado muy poquito, tiene un Schirmer de 0, 1, 2. Entonces lo que hacemos es que ocluimos la vía lagrimal, poniendo un tapón en el borde de la pestaña, como un agujerito, ¿vale? Que eso conduciría por esos canalículos la lágrima de la nariz, y lo que hacemos es que primero deberíamos explorar la vía lagrimal, porque hay pacientes que han tenido conjuntivitis, obstrucciones adquiridas, congénitas, de la forma que sea, y entonces no les haría falta, tiene una obstrucción ya, no hay que tapar el orificio lagrimal, pero bueno, si es permeable podemos utilizar tapones que suelen ser de plástico, de silicona, que lo ven ahí magnificado, ¿vale? Eso es una cosa microscópica, que no roza y que lo único que hace es que retiene la lágrima y no se va a la nariz. Esto se puede poner en el de abajo, que es el que recoge la mayor cantidad de lágrima, o también podemos ponerlo en el de arriba. En el cuarto escalón terapéutico es el suerautólogo. El suerautólogo, en el comité de expertos que se hace de ojo seco, que se va revisando de vez en cuando, está indicado para un ojo seco, como ven, severo, o estaría en un estadio 3, o sea, después de poner antiinflamatorios, ciclosporina, tapones lagrimales, ¿vale? Si el paciente sigue con síntomas o sigue con queratitis, es cuando pasamos a utilizar el suerautólogo. El suerautólogo se considera como una autotransfusión, entonces el paciente depende un poco de dónde lo haga, pero aquí, por ejemplo, que son muy rigurosos, nos lo hacen los hematólogos de una forma exquisita, lo pasan en monodosis y está contraindicado si hay serología a virus transmisibles positiva o a sífilis. Por ejemplo, si un paciente tiene hepatitis B, en nuestro hospital, por ejemplo, sería una contraindicación. ¿Por qué? Porque es una cosa que puede circular, y si en una casa usted coge a tu hijo en la monodosis con un virus T y se la pone, pues estás transmitiendo un virus T. Entonces es principalmente por quien manipula, por el riesgo del manipulador y por el riesgo de que eso se pierda y no esté bien, no haya una trazabilidad exhaustiva. Otras opciones, ¿qué opción tenemos si tiene serología positiva, por ejemplo, o es un bebé que no queremos que no le sangre, o tiene una contraindicación porque tiene una anemia, por ejemplo, y no queremos tampoco hacer una venopunción para hacer suerautólogo? Podríamos utilizar suero heterólogo, podríamos utilizar suero de un familiar de primer grado, que va a asumir los riesgos de eso, ¿vale? Si le hacen la serología, si es negativa, podríamos preparar suero heterólogo. Esto lo utilizamos sobre todo en niños, pero bueno, también cuando hay serología positiva. Podríamos utilizar también suero de cordón umbilical, que ahora mismo antes lo hacíamos aquí, pero nos consumía mucho tiempo los oftalmólogos, entonces ahora lo pedimos en contadas ocasiones, cuando vemos que la cosa no tira para adelante, al Banco de Tejidos de Barcelona. Y luego otra opción sería hacer un plasma rico en plaquetas, que es parecido al suero autólogo. Lo que pasa es que bombardeas las plaquetas para que le den factores de crecimiento, y es parece que es un poquito más eficaz que el suero autólogo, aunque realmente en los estudios clínicos sí que han demostrado diferentes factores de crecimiento, pero claramente no hay una diferencia clínica. Revisamos el borde de la pestaña y si vemos que hay una descompensación del paciente y no nos lo justifica ese Sjögren o ese componente hiposecretor, pasamos a evaluar bien las glándulas de meiomio, ¿vale? El tratamiento es cuando hay una disfunción de glándulas de meiomio. Es muy importante poner calor, porque eso hace que disminuya el punto de fusión de melting de los lípidos, y ese lípido sea un poquito más líquido. Hacer presión. Si eso no es suficiente, pasamos a una escala de antibiótico tópico, ¿vale? Para nivelar un poco las bacterias que producen esos lípidos en la superficie ocular, que normalmente se utiliza acitromicina o ácido fosílico. Y si con eso no es suficiente, algunos de mis pacientes, o muchos, yo soy muy pro doxiciclina, pasamos ya a un antibiótico sistémico, ¿vale? Se suele utilizar doxiciclina porque tiene también un componente antiinflamatorio, no solo como antibiótico, sino que tiene un componente antiinflamatorio frente a la superficie ocular, y mejora la producción de grasa de la glándula de meiomio. Y si no, pues acitromicina también. Ciclos a veces son pacientes que están 3 meses, 6 meses con este tipo de antibiótico. Desde hace unos años ha empezado a utilizarse algo que se utilizaba para la piel, que es luz pulsada, como tratamiento de la disfunción de glándulas de meiomio. Entonces esto produce un estímulo de la glándula de meiomio y mejora la producción de grasa. Entonces, antiguamente se utilizaba, o sea, lo que se había demostrado sobre todo la eficacia en los pacientes con rosácea, los pacientes que tienen una enfermedad de la piel, que tiene una afectación de la glándula sebácea,
eran los que más mejoraban el ojo seco asociado a blefaritis asociada a rosácea. Pero recientemente se ha publicado que también en pacientes que tienen un Sjögren, cuando tú ves que hay una disfunción de glándulas de meibomium, que también la puedes evaluar con lo que hemos mostrado antes y con otras cosas un poco más complejas, si ves que tienen reserva, no están totalmente obstruidas las glándulas, podrías estimularlas con este tipo de tratamiento. Cosas más infrecuentes, pero bueno, que de vez en cuando las tenemos que utilizar cuando son con todo lo que hemos utilizado antes, el paciente no va bien, serían mucolíticos, que es el Flumil que se utiliza en ampollas intravenosas para diluir el moco de la expectoración. Pues también podemos hacer colirios de metilcisteína para diluir la mucina de los pacientes que tienen ojo seco con filamentos. También recientemente se ha publicado colirio de insulina, que lo preparamos en fórmula magistral en el hospital, en farmacias de fuera, que es un colirio regenerante del epitelio corneal. Está más pensado para otro tipo de ojo seco, para ojo seco por inervación alterada, pero se está empezando a publicar que en algunos casos de ojo seco con síndrome de Sjögren o con seca de otras causas puede también mejorar. Y las lentes de contacto esclerables, que son unas lentes rígidas, son lentes customizadas, o sea que tienen que hacer un mapa corneal y diseñar una lente para ti, ¿vale? Esas lentes lo que hacen es que retienen la película lagrimal en contacto con el ojo. Entonces los pacientes de vez en cuando se la tienen que quitar, rellenarla con suerautólogo o con alguna lágrima, volvérsela a poner y en casos severos de ojo seco, pues también lo hacemos, ¿vale? A veces también utilizamos lentes blandas que tenemos en la consulta cuando son ojos secos muy severos y estáis muy molestos o tienen filamentos, por ejemplo, pues limpiamos los filamentos en consulta con Flumil sin diluir, y cuando ya el paciente no tiene filamentos, pues ponemos una lente para romper el ciclo vicioso que a veces se hace de queratitis, filamentos, ¿vale? Entonces utilizamos lentillas solo temporalmente. Y ya el último escalón que tendríamos serían intervenciones quirúrgicas, ¿vale? Esto ya es muy frecuente, ¿vale? También en queratitis muy graves y filamentosas, a veces lo que hacemos es que inyectamos un poquito de toxina botulínica, que lo utilizamos para pacientes que tienen estrabismo, lo utilizamos en los maxilofaciales también. Entonces nosotros lo que hacemos es que ponemos muy pocas unidades, 2 unidades en el párpado de arriba, en el orbicular, con la idea no de que le caiga el ojo, porque esto si nos pasamos tienes una caída del párpado, una ptosis, ¿vale? Pero muchas veces cuando hay mucha irritación el paciente tiene blefaroespasmo, tiene un parpadeo un poco espástico y eso también irrita la superficie ocular, entonces es una forma un poco de romper ese ciclo vicioso. Podemos también, en vez de poner tapones, hacer una oclusión permanente de orificios lagrimales, cauterizándolos con un poquito de calor, ¿vale? En quirófano. En los trasplantes de glándulas salivares yo solo lo he hecho en una paciente, y también una cosa que se puede hacer es tarsografia, que es suturar un poquito el borde, achinar un poco el ojo para que la superficie expuesta y de evaporación sea menor. Y bueno, pues aquí esto simplemente es para decirles que hay muchísimo investigación, ¿vale? Que sobre todo se está investigando en dos aspectos, ¿no? Principalmente en moléculas antiinflamatorias, ¿vale? En biológicos y en otras moléculas antirreducinas y antiinflamatorias para el ojo seco en formulación de colirio, y también se está investigando mucho en cambiar la formulación para que los medicamentos sean más biodisponibles, sobre todo por ejemplo con la ciclosporina y con sirolimus, con tacrolimus, y también en otras formas, ¿no? Pues nanopartículas, insertos como el Lacriset, que como solo hay una casa comercial tiene un poco copado el mercado, pero bueno, son como unos, no sé si lo conocen, pero son los insertos son una especie de moquito que se pone el paciente en el fondo del saco y que libera hidroxipropilmetilcelulosa de forma continua para disminuir la necesidad de lágrima. Y